A reading from the book of the prophet. Lectura del profeta Miqueas. Señor, pastorea a tu pueblo con el cayado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza. Pastarán en Basán, en Galad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Será fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Verbum Domini. The Lord is kind. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides tus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas sus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. He will not always No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. far as the heavens Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Me pondré en camino a donde está mi Padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Tax collectors and En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. so to them Jesus. Jesús les dijo esta parábola. A man had two Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. so the father El padre les repartió los bienes. after a few days No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. when he had freely Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad.
Fue entonces y tanto le insistió un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo has recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, ¿a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos? Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Verbum Domini. Recently I recorded some new Hace poco grabé unos programas para la serie de la Iglesia Universal y uno de los nuevos grupos que tuvimos de invitados es un equipo de evangelización nacional. Son jóvenes que acaban de salir de la secundaria o de la universidad y van por todos Estados Unidos a escuelas secundarias para realizar fines de semana de retiro, porque a menudo estos retiros tienen un efecto más profundo cuando son personas de la misma edad. Pero una de las tristes estadísticas que cuentan es que menos del 20% de jóvenes católicos practican su fe para los 22 años de edad. Menos del 20% de jóvenes católicos siguen practicando su fe para la edad de 22 años. Así que su grupo está ayudando a remediar esto, a ayudar a otros jóvenes en la escuela secundaria a tener un encuentro con el Señor, porque es en este encuentro con el Señor donde encontramos aquello que más anhelamos. Y el padre Robert Spitzer, quien es el expresidente de la Universidad Gonzaga y quien ha pasado la mayor parte de su vida dando charlas a los jóvenes en secundarias e universidades, ha relatado 3 cosas que él dice que él piensa son importantes impartir a los jóvenes de hoy para ayudarles a nuevamente tener un encuentro con el Señor, a tener al Señor como realmente verdaderamente es, para que puedan tener aquello que más desean
esa realización que anhelan y no seguir el camino que muchos jóvenes siguen, que lleva a la desesperanza. Así que el tercer caso tiene que ver con el Evangelio de hoy, pero quiero contar los otros dos casos que él también menciona cuando les habla a los jóvenes. Él trata de relatar estas cosas. Lo primero que él dice es relatarles la realidad de las experiencias cercanas a la muerte. Y no solamente cualquier libro que uno puede encontrar en cualquier tienda, que puede llegar a conclusiones correctas o equivocadas, sino publicaciones médicas revisadas por colegas de experiencias cercanas a la muerte, en donde cientos de personas que han tenido esas experiencias, se realizó una encuesta de Gallup en el año 82, George Gallup Jr. en el año 82, y encontró que 8 millones de estadounidenses dijeron que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Es una experiencia común, pero cruza culturas y religiones, etc. Así que en magicenter.com, que el padre Spitzer fundó, uno puede encontrar algunos de estos detalles, pero solo para contar un par de ellos. Ha habido un número de estudios. Un número de ellos ha sido de Pim van Lammel. Pim van Lammel es un cardiólogo holandés y él encontró que algunos de sus pacientes que habían tenido paros cardíacos, muchos habían tenido experiencias cercanas a la muerte cuando habían resucitado. Y cuando entrevistó a cientos de sus pacientes, encontró elementos en común. Hay una cosa con el paro cardíaco, que al cabo de 30 segundos la sangre deja de llegar al cerebro. Ya no hay actividad cerebral y sin embargo esas personas tenían experiencias de que su conciencia había sobrevivido la muerte física. Están conscientes de cosas, pueden ver cosas, etcétera. Y él dice, muchos jóvenes hoy en día están bajo la idea del materialismo. Y no estamos hablando del consumismo, sino la idea de que lo material es lo único que existe. Que somos materiales, que somos meros simios avanzados. Y que una vez que llegamos al final de nuestras vidas, ahí termina todo. Eso es lo que se les enseña a muchos de los jóvenes hoy en día y son las conclusiones a las que llegan, son materiales. Así que hay que comer, beber y pasarlo bien. Hacer lo que le dé la gana a uno en esta vida porque no hay consecuencias. Y esa es una de las cosas que puede ayudarles a ver la naturaleza trascendental. También nos indicó un par de otros estudios que podemos encontrar. Esto es en la página web del Magi Center, si quieren más detalles. El estudio de Melvin Mores, que tuvo que ver con niños. Él estaba entrevistando a niños que habían tenido esas experiencias. Y esto fue publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense. El estudio de Pim van Lammel fue publicado en The Lancet, que es la publicación médica internacional de más reputación. Él basó sus estudios en los ciegos, personas que habían nacido ciegas, que una vez que tienen esas experiencias cercanas a las muertes, son capaces de ver, son capaces de descubrir objetos, incluso colores. Así que esto de hacerle entender a los jóvenes, esto les ayuda a entender que no somos meros seres materiales, sino que tenemos una conciencia que sobrevive nuestra muerte. Tenemos una naturaleza trascendente, que somos mucho más que simios avanzados y que las propiedades materiales de nuestro cuerpo y esas cosas, esas experiencias cercanas a la muerte confirman esa verdad. Lo segundo que él dice son los 4 niveles de la felicidad, de lo cual yo ya he hablado antes. Cuanto del mundo hoy en día busca solamente los 2 niveles más bajos de la felicidad, y eso no nos basta. Esos 4 niveles son la felicidad que tenemos en las cosas materiales o los placeres, son
cosas buenas por sí solas, pero son efímeras. Cuando disfrutamos una buena comida, cuando compramos un producto nuevo o algo así, y lo disfrutamos, pero es una felicidad que dura poco y no va más allá de nosotros mismos. Luego tenemos la felicidad que tenemos con los logros, cuando nos comparamos con los demás, cuando hemos hecho progreso, hemos progresado, y eso también es bueno, pero nuevamente, si nada más estamos viviendo en ese nivel de compararnos con otros, quién es más bonito, quién es más inteligente, quién es popular, ese tipo de cosas, eso lleva a los celos, sentimientos de superioridad o inferioridad, y siempre es tenuo, siempre podemos perder la razón de nuestra felicidad si solamente la basamos en cosas o en logros o en compararnos con los demás. Así que esos niveles más altos de felicidad nos dan una satisfacción más profunda a nuestro anhelo. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es la realización de cierto deseo que tenemos. Tenemos deseos de comida, bebida, tenemos deseos de lograr. Y cuando cumplimos esas cosas, hay cierto deleite, cierta alegría que nace de ello. Pero los niveles más altos tienen que ver cuando hacemos el bien por los demás, cuando dejamos el mundo mejor por haber vivido en él, cuando hacemos una diferencia en el mundo más de lo que haría una piedra, porque hemos hecho algo que ha mejorado las vidas de los demás. Hay una satisfacción más profunda que afecta a los demás. Es una satisfacción más duradera. Pero incluso eso es limitado. Así que lo que realmente queremos es la belleza perfecta, la bondad perfecta, el amor perfecto, un hogar perfecto donde nos sentimos en casa. Y eso lo encontramos en Dios. Tenemos un hoyo con la forma de Dios, como decía Blas Pascal, capaz de satisfacer ese anhelo profundo que tenemos de felicidad. Únicamente lo podemos encontrar en Dios. Y él dice, los jóvenes entienden esto porque cuando él describe cómo podemos a menudo vivir en ese segundo nivel, comparándonos con los demás. Por supuesto, cuando uno está en la secundaria, uno se la pasa mirando a los demás y comparando a ver quién es más inteligente, más bonito, más popular. Todas esas cosas. Si uno vive de esa forma, uno puede terminar en la desesperanza o la superioridad o la inferioridad, ese tipo de sentimientos. Pero él dice, los jovencitos lo entienden y empiezan a tomar nota que nuestra felicidad no puede basarse solo en esos dos niveles más bajos, sino en un nivel más alto. Pero el tercer argumento que presenta, y está relacionado con el evangelio de hoy, él dice, los muchachos a menudo tienen nociones extrañas acerca de quién es Dios. Lo ven tal vez como el Dios de la recompensa o de la venganza. Dicen, oh, yo hice algo hace tiempo y Él me va a castigar por lo que hice. O el Dios estoico que nos dice, eres un debilucho, no eres capaz de convertirte lo suficientemente rápido y ya me cansaste. Los niños tienen unos conceptos muy raros acerca de Dios, pero él dice, el otro mensaje esencial acerca de quién es Dios fue comunicado por el Hijo de Dios, Jesucristo, en la parábola que leímos hoy del Hijo pródigo. Y verdaderamente podemos decir que Él es el Padre compasivo, este joven hijo. En la forma de pensar judía está haciendo lo peor que se puede hacer. Le dice a su padre, para mí me sirves igual como que si estuvieras muerto, dame mi herencia ahora. Y la vergüenza que eso le hubiera causado a la familia, y la mancha en su propia familia, y se marcha a una tierra extranjera, a una nación de gentiles, y no solamente eso, sino que cuida de los cerdos, un animal impuro, quiere comer la comida de los cerdos. Y dice, algunos de los fariseos hubieran llegado a la conclusión que la ley hubiera exigido que el padre no quisiera nada que ver con el hijo. Pero, ¿qué dice Jesús? Él revela que el padre ve a su hijo desde lejos.
como que lo está buscando. Lo ve desde lejos y el padre va corriendo donde él y lo abraza y lo besa y le pone una túnica encima y le pone un anillo. ¿Qué significa ese anillo? No era de adorno, significa que es miembro de la tribu. Y él lo ve y lo acepta como miembro pleno de la tribu. Se reconcilian, regresa. Ese es Dios. Él dice, no entienden el poder de esta parábola. Y cuenta la historia de cómo en cierta ocasión él había ido a Irlanda y le pidieron que diera una charla sobre los 4 niveles de santidad, de felicidad. Y él dice, cada miembro del gabinete de Irlanda del Norte estaba presente. También había muchos otros dignatarios. Y el padre Spitzer le habían pedido que diera una charla sobre los 4 niveles de la santidad. Y en medio de esa charla un hombre se para, maleducadamente, del gabinete de Irlanda del Norte y le dice, no, ¿qué sería la felicidad para Dios? Y el padre Spitzer inmediatamente piensa en el hijo pródigo y cuenta la historia del hijo pródigo, y mientras está describiendo todas las cosas que acabo de describir, ese hombre empieza a llorar. El padre Spitzer le dice, los demás miembros del gabinete se quedan mirando y piensan, wow, eso es raro, ¿qué está pasando aquí? Y al final de su descripción de quién es Dios, el Padre compasivo, el hombre dice, bueno, ostensiblemente yo he sido protestante toda la vida, pero en realidad he sido ateo. He estado muy involucrado en la guerra y debo decir que no tengo muy buenos sentimientos acerca de ustedes los católicos. Pero si eso es lo que es Dios, inclúyanme. Inclúyanme. 6 meses después, el padre Spitzer está ofreciendo una charla en la conferencia de paz en Derry, y ese mismo hombre está en el estrado y señala al padre Spitzer y dice, lo más que he aprendido de Dios y la religión ha sido de este jesuita ahí sentado. Y Patty Doherty, quien era la cabeza del sector católico, se pone de pie y le da la mano al hombre. El padre Spitzer dice, ustedes no entienden el poder de esta revelación verdadera de quién es Dios en la parábola del hijo pródigo que cuenta el Señor. Jesús, el Hijo de Dios, al revelar quién es Dios, cuenta esa parábola del Padre misericordioso, quien está buscando a aquellos que están perdidos. Hace poco yo conté esa historia a un hombre que dijo, soy un mero pecador y me considero fuera de la iglesia. Había estado divorciado, había estado involucrado en otras cosas y decía, soy un pecador, yo no voy a la iglesia, no voy a misa. Y yo le conté la historia. Se le empezaron a salir las lágrimas y quizás es posible que tenga la valentía para regresar al Padre misericordioso, quien lo está buscando y quien los está buscando a ustedes, los está esperando si se han alejado durante mucho tiempo. El Padre misericordioso los está buscando a la distancia. Tal vez hayan hecho cosas terribles. Jesús cuenta que no hay nada peor que lo que hizo este hijo pródigo, pero él cuenta esta parábola de que el Padre compasivo está esperando a ese hijo para que regrese. Él incluso tiene un arrepentimiento imperfecto. Él dice, quizás pueda tener una mejor existencia como empleado de mi padre, pero él dice que el padre lo recibe, lo abraza, que es símbolo del sacramento de la confesión, y lo acepta, que es el símbolo de la Eucaristía. Que nos ayude pues el Señor a tener todos confianza en su misericordia, que sepamos a que no somos simples seres materiales, que nuestra meta es algo mucho mayor, que Dios ha puesto estos deseos de felicidad y alegría en nosotros, porque hemos de encontrar eso en Él, y Él nos está esperando a que regresemos a Él con todo nuestro corazón, en especial durante este tiempo de Cuaresma, cuando Él quiere darnos
la bienvenida de regreso.